Bien, lo primero que quiero comentar o anunciar es que hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Popular respecto a una serie de enmiendas transaccionales, concretamente de las 15 que nos ofrecieron ayer, pues esta mañana hemos llegado a un acuerdo sobre 14 y creo que esta misma tarde pues los demás grupos podrán tenerlas en su poder y conocerlas y, por supuesto, si lo quieren, suscribirlas. Bueno, son enmiendas que tocan toda una serie de temas, algunos de los títulos que veíamos ayer, otros de los que vemos hoy. No las quiero analizar en detalle, creo que son, en fin, en general muy puntuales. Ya he explicado el porqué, me parece que esto es lo normal. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo con la LOMCE, hemos presentado también una enmienda a la totalidad de devolución porque consideramos que es una ley que está mal orientada en cuestiones importantes, pero también consideramos que es obligación de los parlamentarios, que para eso estamos aquí, pues tratar de mejorar las cosas en la medida de lo posible. Y así que esperamos que esto sea un avance que permita mejorar algunos aspectos de la ley. Así parece que lo ha entendido también el Grupo Popular, de lo cual estamos muy satisfechos. Y bueno, se trata de que si pensamos que hay que avanzar 1 metro, pues al menos hemos avanzado 10 centímetros. Quedan 90 centímetros más, habrá que ir intentando recorrerlos y si no, en el futuro pues habrá que ver qué cambios de la ley habrá que hacer. Bueno, dicho esto, y que evidentemente no compartimos el viejo axioma cainita de que cuanto peor mejor, no, cuanto mejor, peor, peor, y cuanto mejor mejoraremos, y por lo tanto mejorar una ley, aunque no esté de acuerdo con ella, pues parece que es un imperativo categórico que tenemos que seguir en un Parlamento, pero digo, como decía, hemos dejado vivas toda una serie de enmiendas que tocan cuestiones que creemos importantes y que quería enumerar brevemente. También quiero decir y anunciar que, por supuesto, hemos encontrado enmiendas sumamente interesantes en otros grupos parlamentarios que pensamos también apoyar y suscribir y que ojalá muchas de ellas consigan el apoyo suficiente pues, para mejorar esta ley a pesar de los pesares, de las grandes diferencias que nos separan. Respecto a las enmiendas que mantenemos vivas, pues tratan sobre todo sobre 6 cuestiones fundamentales. En primer lugar, sobre la formación profesional, que es lo que estamos hablando ahora, consideramos que esta es una de las cosas en las que nos parece que la LOMCE sí ha introducido algunas mejoras significativas, pero nos siguen pareciendo insuficientes, de manera que hay algunas enmiendas que mantendremos vivas, sobre todo las que tienen que ver con la permeabilidad de itinerarios y con las que tienen que ver con el acceso a la formación profesional desde la ESO y desde el bachillerato y viceversa. Esto creemos que es importante porque nos parece que hay 2 problemas que siguen, digamos, sin acabar de resolverse bien respecto a la formación profesional. Una es, como digo, la cuestión que es importante históricamente de privar a la formación profesional de los estigmas que le han ido cayendo en esa tradición tan hispánica de ver con sospecha el trabajo manual y considerar que lo importante es ser, en fin, un profesional liberal que pueda aspirar a un puesto público, cosa con la que hay que erradicar. Y en ese sentido nos parece que todas aquellas expresiones o formulaciones de la ley que consideran que la formación profesional es una segunda posibilidad para los que no son del todo capaces de seguir el itinerario fundamental, pues aunque no se hayan hecho de un modo consciente, pues tiene que suprimirse. Pensamos que es muy importante, desde el punto de vista del prestigio social y de su utilidad educativa, que quede muy claro que la formación profesional es lo mismo, exactamente lo mismo desde el punto de vista educativo, en cuanto a la validez de los resultados me refiero, que la ESO y el bachillerato, y que además tiene que tener la posibilidad de un acceso sencillo también a la educación superior, en el caso de que además debería de ser posible. Quiero decir que hay muchas experiencias al respecto, y esto lo hace muy aconsejable en el caso de que haya demanda, que lo hay, que existe. Una segunda cuestión relacionada con la formación profesional, en fin, que no hemos entrado demasiado en detalle en las enmiendas por las propias características de la ley, porque, como he dicho muchas veces, hemos querido cambiar aquellas cosas de la ley que nos parecen posibles sobre el propio texto, porque si no ya sería una ley diferente y sería difícil, por no decir imposible, llegar a acuerdos, pero, como digo, es el modelo de formación profesional. Vamos a ver, una de las cosas que desde luego es innegable es que España es un país muy heterogéneo. Entonces, ahí tenemos algunas zonas con un denso tejido empresarial e industrial, que por lo tanto pueden tener un tipo determinado de formación profesional. Hay otras que tienen un tejido productivo absolutamente volcado en los servicios, que no es lo mismo que la industria. Y hay otras que siguen teniendo un carácter, pues bueno, básicamente o rural o económicamente con muy poca iniciativa privada. Y aquí se presenta un problema. Pensamos que la formación profesional sí tendría que aspirar a adaptarse, y en este caso la descentralización es algo absolutamente positivo, a las circunstancias locales y a las posibilidades que tengan no solamente la demanda de alumnos, sino también la oferta de trabajo, laboral, etcétera, y por supuesto siempre teniendo a la vista algo que desde luego no está demasiado garantizado en nuestra legislación, que es favorecer la movilidad tanto de
de alumnos como de docentes y también de experiencias, por supuesto, huyendo del estancamiento. Pero bueno, como digo, la ley hace algunos avances que nos parecen buenos, mantenemos vivas otras enmiendas que creemos que son necesarias y que de momento no han sido aceptadas. Nos preocupa también lo que ha pasado con las enseñanzas artísticas, quedan prácticamente barridas, lo cual es algo francamente insostenible desde un punto de vista de una educación fundada en valores humanísticos. Las enseñanzas artísticas son valiosas para todo el mundo, aunque evidentemente tengan interés especial para algunas personas, pero no se pueden echar al cajón de las Marías, como se hacía tradicionalmente, sacrificándolos pues por lo de siempre, por los problemas competenciales, pues porque al fin y al cabo hemos reservado determinado porcentaje de troncalidad al Estado y como otro de asignaturas está reservado a las comunidades autónomas, pues por ese miedo extraño, que en nuestra opinión no tiene ningún sostén cuando se habla de educación, ese miedo extraño, digo, a pisar competencias, cuando lo que importa es la competencia del sistema de educación, no la competencia de las administraciones. Es un punto de vista burocrático y, además, desde el punto de vista político abusivo, porque significa que lo que importa en la educación no es el objetivo de la educación, sino las conveniencias de aquellos que administran los poderes públicos. Y esto no puede ser así nunca. Y vaya, resulta que las humanidades y las enseñanzas artísticas han sido las que han pagado el pato en este reparto de troncales y demás asignaturas, cosa con la cual evidentemente no estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo, y esto nos parece un tema importante, aunque en fin, parece que lo vamos a ver hoy, pero yo lo adelanto, la cuestión relativa a la autonomía de los centros. Nos parece que la autonomía de los centros es una cuestión de enorme importancia y, desde luego, nos parece incoherente el hablar de competitividad bien entendida y regulada mediante sistemas de evaluación de los centros educativos y luego que al final las administraciones refuercen sus competencias, que es lo que ha ocurrido. Es decir, no se puede pretender que la elección de los directores de los centros se haga mediante un concurso público, que es la fórmula que se ha adoptado, cuando nosotros pensamos que tendría que seguir siendo el claustro. Es decir, un centro educativo es lo que es, tiene que tener autonomía para cumplir con sus funciones y mucho más si se le exige que compita con otros y mucho más si va a ser evaluado. Y si dejamos en manos de la administración nada menos que la elección de un director, que además va a tener muchas más competencias que antes, lo que nos encontramos es una intervención, un intervencionismo que desde luego se pega, es incoherente, es incongruente en nuestra opinión, con esa reivindicación que se hace en la exposición de motivos y que luego se contradice en la parte dispositiva de la ley respecto a por qué los centros tienen que ser autónomos. Es que no lo van a ser, de manera que muchas de estas enmiendas nuestras se mantienen vivas porque no han sido aceptadas, pero creemos que es un debate que es importante y que tenemos que asumir en toda su extensión. Los centros de educación, y esto es una característica de todos los mejores sistemas educativos, tienen que tener autonomía para aplicar sus propios planes educativos dentro de lo que la ley les permite, incluida también la gestión de recursos humanos. Bien, tampoco comprendemos, mantenemos por lo tanto vivas las enmiendas correspondientes, que no se haya incluido nada respecto al acceso a la carrera docente. Ya sé, nos lo han explicado reiteradas veces el Ministerio, que tienen la intención de hacer una ley específica, pero nosotros pensamos que aunque haya una ley específica, una ley de educación no puede ignorar lo que es el principal problema y el principal valor de un sistema educativo, que son los docentes. Y los docentes en esta ley he de decir que, en nuestra opinión, no están bien tratados, porque no dejan de ser vistos como, bueno, empleados. Y no son empleados, son mucho más que eso. Y, desde luego, aclarar, o por lo menos orientar, aunque luego tenga un desarrollo legislativo particular, cuál es el acceso a la carrera docente en España y de qué manera se articula legalmente, nos parece esencial. No se hace nada de esto en la ley, es un error. Lo mismo con otra cuestión, los conciertos de los centros privados. En fin, nuestro grupo cree en la libertad de elección y la libertad de conciencia y en el pluralismo social, lo cual significa que nos parece bien que exista un sistema de centros concertados privados con un concierto con las administraciones. Pero, dicho esto, tiene que quedar muy claro que lo que se le pide a los centros concertados es lo mismo que se le pide a los centros públicos. Luego tiene que haber sistemas de evaluación, no evaluar su ideario. Ya sabemos que los centros católicos tendrán un ideario católico, los librepensadores no librepensador. De eso no se trata. Se trata de que si un centro concertado recibe dinero público, y he de decir que hay algunas comunidades autónomas, como la vasca o la de Madrid, donde la red concertada ya es superior a la red pública, en cuanto a volumen de alumnos y en cuanto a recursos públicos que se les destinan, tienen que pasar por una evaluación de los resultados educativos. Si no, es instaurar el concierto discrecional, mejor dicho, indiscrecional, y que depende, por lo tanto, de favores políticos y no de resultados mensurables. Lo que no es mensurable no se puede evaluar. Luego tiene que haber evaluación de los resultados educativos de los centros concertados, que además yo creo que la mayoría de ellos estarían encantados en hacer este tipo de evaluaciones. Tampoco nos ha sido aceptado, por eso lo vamos a mantener vivo. Y, finalmente, también hay cuestiones pendientes, aunque se nos ha aceptado una enmienda relativa al carácter de lengua vehicular del castellano en todas las comunidades autónomas, incluidas, por supuesto, las bilingües, que por algo se llaman bilingües. No es un capricho lexical, sino un hecho social.
pensamos que es insuficiente también y que tenemos que garantizar la libertad de elección de lengua vehicular, en base a lo que muchas veces he explicado y seguiré explicando hasta el aburrimiento, que es el derecho de todos los niños a ser educados en su lengua materna si es cooficial. Bueno, dicho esto, sí, no es muy sencillo, lo entiende todo el mundo, salvo el que no lo quiere entender. Como las matemáticas, a veces ocurre. Dicho esto, pues mantenemos vivas estas enmiendas y lo demás, estamos abiertos, por supuesto, a nuevos acuerdos, no solamente con el Grupo Popular y con el Gobierno, sino con cualquier grupo que nos ofrezca acuerdos que vayan en la dirección de mejorar la ley. Gracias.